cosas del Señor. Yo sé que todos aquí fuimos llamados con propósitos de parte de Dios. Hoy el Señor, pues a través de la profecía nos decía de que pues podemos estar pasando por momentos difíciles, pero que Él no nos va a abandonar. Porque el propósito de Dios y definitivamente el amor de Dios es no abandonar a su pueblo. Entonces el apóstol Pablo está claramente hablando de los que le abandonaron, pero que el único que no lo abandonó fue el Señor. Luego dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo concluyo con esto, mirando, hermanos amados, de que hay obras malas, pero que de esas obras malas el Señor nos libra. Con un propósito. El propósito es llevarnos a su reino celestial. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de pedirle, y nosotros lo vemos desde la oración del Padre Nuestro, donde se suplica que seamos librados del mal. Y no voy a hablar del mal que viene sobre la tierra, porque nosotros ya lo entendemos de una manera muy amplia, que viene un mal sobre la tierra, pero yo considero también de que hay otras cosas sobre las cuales nosotros deberíamos de hablar y que el apóstol Pablo está hablando de ellas. Está hablando de que Dios es el que lo va a librar de esas obras malas con el propósito de que Él pueda presentarse en su reino celestial. Entonces, para mí es bastante importante esto. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos amados, que nosotros necesitamos el auxilio total de parte de Dios. O sea, uno lucha con las cosas que uno puede luchar, pero hay otras que debe de dejárselas al Señor y suplicarle al Señor que le auxilie en ellas. Yo he entendido, hermano amado, que hay cosas que uno no puede hacer, pero que Dios sí las puede hacer. Que Dios sí las puede hacer. Porque dice la Biblia claramente que para lo que nosotros, aquellas cosas que para nosotros son imposibles, para Dios todo es posible. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor y le dan una ofrenda de palmas al Rey? En Efesios 6:11 dice revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Este es un tema del cual nosotros deberíamos de tocarlo un poco más despacio el día que el Señor lo ponga en nuestro corazón. Las insidias del diablo, es algo, hermano amado, el enemigo es tan sutil que el Señor lo reprenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros lo que debemos de hacer es tomarlo de Dios, tomar la armadura de Dios, revestidos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, nosotros debemos de tomar la armadura de Dios. Escúcheme bien, tomar la armadura de Dios para poder resistir el día malo. La pregunta, hermanos amados, ¿cuál es el día malo? Vuelvo y lo canalizo desde el punto de vista de que nosotros podemos decir que el día malo es el tiempo que viene para toda la humanidad, pero individualmente nosotros pasamos días malos. Individualmente pasamos días malos, donde necesitamos revestirnos con la armadura de Dios, o sea, tomar lo que Dios nos dejó. Hermanos amados, Dios no nos dejó a nosotros a la intemperie. Dios no nos dejó a nosotros abandonados. Dios, hermano, cuando a ti te llamó y cuando me llamó a mí, lo que hizo fue que nos capacitó, nos adiestró. ¿Para qué? Para que peleáramos la batalla. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. O sea, es una batalla la que tenemos que pelear, pero para pelear esa batalla tenemos que tomar la armadura de Dios, tenemos que tomar lo que Dios nos dejó, porque si no, no vamos a poder estar firmes ante las insidias del diablo. Otra versión, por favor, me miran en otra versión a ver qué dice con respecto a las insidias.
las acechanzas podría ser. O sea, yo lo que quiero marcar es, hermanos amados, de que realmente hay un día malo, pero que ese día malo tiene un proceder. Y el proceder del día malo es de aquel que es malo, o sea, el diablo, que el Señor lo reprenda, pero que nosotros debemos de estar, hermano, equipados para poder soportar esos días. Si continuamos, quiero avanzar un poco porque quiero ver algunas cosas con respecto a lo que es, ¿por qué estoy hablando de este tema? Primeramente que todo, como les decía al principio, porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. O sea, la Biblia dice claramente que apartados de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Y quiero afirmar de que Él nos equipa con el propósito de que nosotros podamos presentarnos un día en el reino celestial, porque ese es el propósito, de que un día nos presentemos en el reino celestial. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Escuche bien, ¿cuántos tienen el temor al Señor? Entonces, el temor al Señor es aborrecer el mal. El temor al Señor es aborrecer el mal. Porque a veces, hermano, no entendemos realmente lo que es el temor al Señor. Y yo he entendido conforme a la palabra de que el temor al Señor es un tesoro que nosotros tenemos, del cual ya hablamos en una ocasión. El temor al Señor es aborrecer el mal. Luego dice, y muestra unos males que dice el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos amados, yo quise así desglosar rápidamente lo que es el orgullo. Dice, concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia. Un sentimiento de valorización de uno mismo por encima de los demás. Esto es un problema muy grave. Lo que es el orgullo es un problema y que yo lo veo como algo malo que lo podría alcanzar a uno. Aquí no hay orgullosos. Ustedes son cristianos, amén. Y los cristianos somos humildes. Voltea a mirar al hermano y dígale, nosotros los cristianos somos humildes. Entonces, hermano, sí, porque digamos, es importante entender de que el orgullo es un mal. Porque el orgullo, hermano, lo lleva a uno no a ascender, sino lo lleva a uno a descender en las cosas del Señor. Luego dice la arrogancia. Escuche bien que esto es bien importante porque dice la arrogancia es un defecto del carácter. Es un defecto del carácter. Que consiste en ser altaneros, presuntuosos, prepotentes o soberbios. La arrogancia surge como consecuencia de la necesidad de alimentar o proteger un ego frágil. De este modo, funciona como un mecanismo de compensación en el cual la persona arrogante disfraza sus carencias de autoestima, de superioridad. O sea, cuando tú ves una persona arrogante, que vuelvo a la carga, aquí no hay. Cuando tú ves una persona arrogante, solamente te vas a dar cuenta de que esa persona está bien necesitada del Señor. Está bien necesitada del Señor. Porque esa persona lo que está haciendo, hermanos amados, es tratar de cubrir algo frágil que hay en ella. Lo está tratando de cubrir. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Siendo, hermano, siendo presuntuoso, prepotente o soberbio. Es la mejor manera de uno, cuando uno tiene una autoestima baja, es la mejor manera de uno de pronto querer de cubrirla. Entonces, eso es un mal que nos puede alcanzar a nosotros los hombres, lo que es el orgullo, la arrogancia. Ahora, es algo bien importante porque hay cosas que les decía de que hay cosas de que solamente Dios las puede sanar en uno y las puede liberar de uno. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo, hermano, de que para que haya una sanidad, primeramente que todo, tiene que haber un reconocimiento. Hello. Para que haya sanidad, tiene que haber un reconocimiento. Porque yo les digo, y se los digo de esa manera, aquí no hay orgullosos, porque somos cristianos y decimos amén. Pero ¿cómo no es ese amén? Yo digo, y no pretendo ni maltratar a nadie, ni mucho menos. Digo, aquí no hay la arrogancia es un problema y es un mal. Aquí no hay arrogantes.
¿Cierto que no? Aquí no hay arrogantes porque somos cristianos. Pero lo importante es de que nosotros entremos a una reflexión. Porque la palabra viene es para que nosotros reflexionemos. Dios envía la palabra para que nosotros entendamos de que a través de la enseñanza de la palabra Él nos está mostrando es su amor. De esa manera Dios nos manifiesta el amor a través de la palabra, porque a través de la palabra nosotros podemos descubrir aquellas falencias, le llamaría yo, aquellas incapacidades que nosotros tenemos. Entonces Dios a través de la palabra nos la muestra. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Él y podamos hallar ese socorro oportuno que necesitamos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios viene con ese propósito de que identifiquemos en nosotros las cosas que podrían estar malas en nosotros, en este caso. ¿Por qué? Porque el que nos va a proteger de ellas es Dios. Nos va a proteger, nos va a librar de ellas. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, y es que un día nos presentemos delante de Él. Bendito el nombre del Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego dice el mal camino. ¿Qué llamamos nosotros por el mal camino? Y me gustó mucho porque cuando estaba mirando esto del mal camino, uno piensa el que roba, el que está en vicios, etcétera, etcétera. O sea, siempre lo mira desde ese punto de vista. Pero me doy cuenta de que el mal camino, dice en las versiones, dice que es el abandono de un buen propósito. Escuche bien, el abandono de un buen propósito. Y Dios tiene un buen propósito con todos nosotros. Hello. Dios tiene un buen propósito con todos nosotros. Entonces, si nosotros, hermano, abandonamos ese propósito que Dios tiene para nosotros, entonces se nos va a convertir en un mal camino. Y al convertirse en un mal camino, entonces se convierte en una obra mala de nosotros. En una obra mala de nosotros, por la cual nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque recuerde de que debemos de suplicarle a Dios que nos libre de esa obra, de ese tiempo malo. Entonces, cuando uno sabe, hermano, cuando está abandonando el propósito de Dios, ¿cuántos dicen amén? Uno lo entiende. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo precioso, hermano. Ahora que estamos adorando y glorificando el nombre del Señor, yo le decía al Señor, gracias por el Espíritu. Gracias por el Espíritu. Gracias porque nos sellaste con el Espíritu, por el cual te podemos decir, Abba, Padre. Gracias por el Espíritu, porque nos redarguye, hermanos amados. Qué bonito uno sentirse redarguido por el Espíritu. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un Espíritu que nos redarguye y que nos muestra? Porque el Espíritu nos enseña, nos instruye, nos muestra el camino. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Él nos salvó. Él nos salvó, y Él cuando dice que no nos deja solo fue que puso a alguien que nos dirigiera, que nos llevara por el camino hasta que termináramos la carrera, y que la terminemos como la terminó el apóstol Pablo, porque dice que la terminó y que guardó la fe. Porque el final de todo es que nosotros podamos guardar la fe. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no podemos abandonar el propósito que Dios tiene con nosotros. No podemos abandonarlo, porque ahí se convierte en una lucha. Nosotros luchamos, hermano. Yo siempre he creído que el peor enemigo de uno es uno mismo. ¿Por qué el peor enemigo de uno es uno mismo? Porque, hermanos amados, si uno tiene otros enemigos, uno se puede esconder, se les puede desaparecer, qué sé yo. El diablo, el Señor lo reprende en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es reprendido. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de nosotros mismos? ¿Qué hay de nuestras actitudes? ¿Qué hay de lo que hacemos? Hermano, y es donde viene el confrontamiento, el confrontamiento del espíritu contra la carne. O sea, es la evidencia de las cosas que se están haciendo mal, pero el único que nos lo puede enseñar es el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. Porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa vocecita?
Porque es una vocecita linda. Yo no sé si dicen amén a ello. Yo espero que no esté hablando inglés, porque mi inglés es bastante trabado, hermano. Mi inglés no lo entiende sino los... Bueno, y que estemos entendiendo lo que estoy hablando. Tener el Espíritu Santo en nosotros es algo precioso, vuelvo a la carga. Porque no se siente, mira, no se siente uno abandonado. No se siente uno abandonado, no se siente uno desechado. Porque en el momento en que uno empieza a sentirse abandonado, entonces viene la voz del Espíritu y te dice, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y todos los días de tu vida voy a estar contigo. Porque el Espíritu es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se fortalece, hermano, se fortalece. Entonces el Espíritu Santo lo fortalece a uno de una manera preciosa, hermano. Por eso nosotros debemos de anhelar y pedirle al Señor que no contristemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y para eso lo que debe haber en uno, ¿sabe qué es lo que debe haber en uno? Un espíritu de arrepentimiento, hermano. Mira, hermanos amados, yo les estoy hablando de esta manera, no con el propósito. Cuando hablo de espíritu de arrepentimiento, no estoy señalando de que haya pecado, que tengas pecado, pero lo que sí sé es que la obra del malo, el tiempo malo lo puede alcanzar a uno. Para eso es que debe existir el espíritu de arrepentimiento, para decirle a uno, Señor, perdóname, perdóname, Señor, y poder uno estar en la presencia de Él. Dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. La boca perversa, que es otro mal. La boca perversa, yo lo quise resumir o lo quise mostrar con un pasaje bíblico, Proverbios 16:27, dice, el hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. O sea, la boca perversa lo que bota, hermano, casi que lo comparan con un dragón, porque los que botan fuego de la boca son los dragones, amén. Y el dragón es comparado con el diablo, el Señor lo reprenda. Dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces, la boca perversa lo que hace es que trae división. Eso es lo que hace la boca perversa, trae división. Entonces, hermanos amados, yo sé de que yo no tengo que decirles esto. Ustedes controlan su boca, controlan las cosas que dicen, no buscan contiendas, sino que buscan la unidad, dicen amén. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios, no buscamos contiendas, no buscamos divisiones, sino buscamos la unidad como pueblo de Dios. Nos gusta habitar como hermanos, nos gusta habitar en armonía, porque ahí es donde Dios manda su bendición. Aleluya, gloria a Dios. Si continuamos, solamente quise marcar en ese pasaje bíblico estos 4 puntos, porque dice el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, el punto aquí es que nosotros debemos de aborrecer el mal. Aborrecer el mal, aborrecer las cosas, todas aquellas cosas que proceden del mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es aborrecerlas. ¿De qué manera nosotros podríamos? A veces a mí me gusta como desmenuzar las cosas para que las entendamos, aunque yo sé que ustedes son entendidos, hermano. Pero cuando dice aborrecer el mal, aborrecer, la palabra aborrecer, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa para mí? Cuando uno aborrece algo, ¿qué sucede en uno? Odiar, ¿qué más? Detestar, o sea, hermano amado, cuando, por decir algo, la boca perversa, lo que me muestra la palabra es que trae contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos, o sea, trae separación. Si uno se da cuenta de que alguien va a traer separación a uno o va a traer división a la vida de uno, ese es el momento de odiar ese momento, de rechazar ese momento, porque sabe de que no es beneficioso para uno, sino es destructivo para uno. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la protección divina. Expresada
por un personaje con todo el conocimiento, con todas las experiencias que nosotros podamos ver en las Escrituras, como es el apóstol Pablo. Y que en sus últimas palabras él está diciendo: yo pasé por esto, yo viví esto, y esta es la manera en la cual se puede superar. Porque ese es el todo del mensaje. El mensaje es, este es el problema, pero aquí está la solución. En la palabra de Dios nunca se deja el problema solamente, sino el problema se evidencia, pero siempre está la solución al problema. Porque la solución para todo es el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Santo es el nombre del Señor. En Juan 8:44, mire que esto es bien importante. Dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces a esto le llamé como algo malo, que son los deseos. Pero aquí está hablando de los deseos de vuestro padre, y se está refiriendo a lo que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando nosotros miramos los contextos de este texto, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús estaba hablándole a los judíos que se habían convertido. A los judíos convertidos. Y les dijo, y les decía: si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces ellos les dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque cuando nuestro Señor Jesús les decía: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, entonces se ofendieron. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero era que aducían, y esto es importante, hermanos amados, porque a veces se aducen cosas o se creen cosas, pero que las obras evidencian lo diferente. Porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Entonces nuestro Señor Jesús les decía: si sois hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham son las que deberían de haber hecho, o son las que deben de hacer, porque son hijos de Abraham. Por eso les dice: soy de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de ellos no eran obras buenas, eran obras malas, pero aducían de que eran hijos de Abraham. Voy a aterrizar la idea. Hoy en día toda la mara dice: soy hijo de Dios. Dicen amén a ello. Todo, tú te encuentras el pagano más pagano, y no, yo soy hijo de Dios. Pero no se trata, hermanos amados, de decir: soy hijo de Dios para ampararme bajo un hombre. No se trata de eso. Porque el ampararse uno bajo algo no lo va a hacer salvo. Son nuestras acciones, son nuestras actitudes, son nuestro reconocimiento. Porque en el reconocimiento lo que hay es obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que nos lleva a ser salvos. No decir: soy hijo de Dios, pero lo que estoy mostrando es totalmente diferente. Y eso le estaba pasando a los judíos que habían conocido a nuestro Señor Jesucristo. Las obras de ellos no eran las obras de como hijos de Abraham, sino que hacían las obras de vuestro padre el diablo. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Entonces, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Y dice: él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué les estaba diciendo a ellos? Eso les estaba diciendo, sin necesidad, hermano, de explicarlo tanto como yo lo expliqué. Lo que les estaba diciendo es: todos son unos mentirosos.
Porque dicen que sois hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Entonces, vuelvo al punto. No se trata de decir, soy hijo de Dios, sino hacer las obras de Dios. Porque se evidencia que uno es hijo de Dios cuando hace las obras que Dios hizo. Me estoy dando a entender, hermanos, o está muy cardíaca la cosa. Porque es que el punto es, entonces se convierte en una obra mala, cuando uno dice, soy hijo de Dios, pero no está haciendo la obra de Dios. Amén. Denme un ejemplo, ustedes que son sabios. Cuando uno puede hacer, cuando uno puede decir y no hacer. Aleluya. Bueno, sí, definitivamente, pues la mentira, aquí no hay mentirosos. Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia de Cristo José no hay mentirosos. Qué tremendo, hermano, lo que es el testimonio. Porque nosotros debemos de testificar es de Cristo. El testimonio nuestro debe de ser un testimonio, el testimonio de Cristo. O sea, nosotros damos testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué es dar testimonio? Es mostrar, es enseñar a otros lo que realmente uno es. O sea, yo no puedo decir que soy de Cristo haciendo cosas que no son de Cristo. Por ejemplo, hermanos, a ver, pongamos un ejemplo. Volvamos a lo de la mentira, porque pues aquí nuestro Señor Jesús les estaba diciendo mentirosos. Ustedes creyeron en mí. Escúcheme bien, léalo, porque lo que le está diciendo a los judíos que creyeron en Él, no le está diciendo a los que no creyeron en Él, sino a los que creyeron en Él, que estaban haciendo las obras, pero no las obras del que decían que era su padre, sino estaban haciendo las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y de una vez, pues se los envolvió así, hablando del carácter, de la forma de ser de Satanás, y les dijo a ellos, ustedes son iguales. Entonces que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Yo levanto mi mano y le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque una de las cosas que yo sé es que todo nos lo van a demandar. Todo nos lo van a demandar. Si nosotros no entendemos de que hay una demanda y de que uno de lo que siembra cosecha, estaríamos en graves problemas, porque podríamos entrar en obras malas, creyendo que estamos haciendo buenas obras. Y es importante porque aquí vienen los deseos, porque está hablando de los deseos del padre de ellos, del padre de mentira, que el Señor lo reprenda, que es el diablo. Pero eso viene precisamente de lo que dice Gálatas 5:17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, un cristiano que tiene el temor al Señor, un cristiano, bueno, todos tenemos el temor al Señor, amén, en mayor o en menor grado, pero todos tenemos el temor al Señor. Entonces, el que tiene el temor al Señor se encuentra con ese problema, que dentro de él hay un combate, hay una lucha, y es lo del espíritu y de la carne, porque dice claramente, y no podéis hacer lo que deseáis. No podéis hacer lo que deseáis, porque por decir a alguien, si alguien desea pecar, en cualquier sentido, el espíritu está ahí, machacando. Entonces el personaje se queda sin la libertad y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el espíritu y lo de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son, nosotros conocemos, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disecciones, sectarismos, envidias,
borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, son obras malas de la carne. Pero es importante ver, hermano, cómo lo asienta el apóstol, porque es el mismo apóstol Pablo que asienta esto y dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, aquí hay una lucha y tiene que haber una lucha impresionante en estas obras de la carne contra el espíritu. Hay una lucha impresionante, porque yo sé, hermano amado, mira, yo estoy consciente de esto, de que a nosotros la obra de Dios nos hizo malos para pecar. Malos para pecar. Ya no pecamos con la misma capacidad, hermanos. Si alguien peca, ya no peca con la misma capacidad que lo hacía anteriormente, antes de Cristo. O sea, una persona, y espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esté hablando con hijos de Dios, que puedan entender esto. Porque cuando uno estaba fuera de Cristo, hermano, uno pecaba y pecaba con facilidad. Le decía lo que fuera a quien fuera y uno tranquilo, la vida no pasaba nada. Pero hoy en día, si uno se enoja siquiera con alguien, está la vocecita adentro diciéndole, hey, malo, hey, chico malo, ponte a cuentas con tu adversario. Dicen amén a ello. Entonces hay cosas acá, hermano, que pueden existir dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios. Pueden existir alguna de estas obras que son de la carne. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, hermano? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Porque hay cosas con las que uno puede luchar, que uno se siente incapacitado. Lo que hay que hacer, hermano, es depender de Dios. Depender totalmente de Dios. Mire, yo lo digo por experiencia, porque en mi vida he vivido cosas, hermano, donde yo digo, Señor, yo no puedo. Y que he visto la mano de Dios favoreciendo y sacándome de las cosas que yo he dicho, no puedo. Porque el que lo rescata a uno y el que lo va a librar a uno del mal es el que lo llamó. Y el que nos llamó es el Señor. Él fue el que nos llamó. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? Yo quiero heredar el reino de Dios. Entonces tengo que tener muy claro que para heredar el reino de Dios, una de las cosas que tengo que hacer es dejar de practicar esas obras de la carne, dejarlas de practicar. Y como vuelvo a la carga, si algo le cuesta a uno, suplicar, hermano, levantar el clamor al cielo, porque yo sé de que Dios escucha, Dios oye la oración. Amén. Aquí nos podríamos detener un rato, y bastante rato diría yo, para poder mirar todas estas cosas, porque a veces uno las mira muy así. Uno pasa la carrera, por decir algo. La hechicería no es algo que solamente sí, la hechicería no es solamente, hermano, ¿qué le llamaría yo? De magia, de brujería. No, eso es un tema muy amplio, pero supremamente amplio. Era que estaba pensando en el vehículo de la bruja, la escoba. Por eso me quedé así. Porque no se trata de eso, hermano. No se trata de que empiecen a hacer, no solamente es que empiecen a hacer conjuros, no, eso es muy amplio. Nosotros lo vemos, hablamos de hechicería y lo vemos así. Y cuando se habla de hechicería, ¿cuál es el pensamiento que te viene cuando se habla de hechicería? Generalmente yo creo que el pensamiento que se viene cuando se habla de hechicería es en una bruja, ¿no? La nariz
larga y encorvada, con un buen carro, una buena escoba. De esa manera se piensa, pero eso es algo muy amplio. Pero salgámonos de acá. Lo importante es, y hay cosas bien sencillas, hermano, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie, porque aquí miraríamos cosas como lo que es la enemistad, como los pleitos, como los celos, como los enojos, las rivalidades. Esas son cosas que aparentemente son muy, muy sencillas, pero que de una manera u otra lo podrían alcanzar a uno. Dicen amén a ello. Porque, hermanos amados, mira, a ver, yo le pongo aquí, a ver, uno. Envidia. Envidia. ¿Será que lo puede alcanzar uno la envidia? Hermano, y no es que yo diga, no es que yo envidio a Julano por la casa que tiene, lo envidio por el carro. No, no. La envidia se puede suscitar de una manera bien sutil, porque lo que no podemos ignorar son las artimañas del diablo. Eso se puede manifestar de una manera muy sutil, pero que uno no la ve de esa manera, no la alcanza a percibir de esa manera. El punto central es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que renunciar y pedirle al Señor para que nosotros no tengamos estos deseos, porque estos son los deseos y son las obras de la carne. Amén. Que Dios nos auxilie. Es que, mira, hermanos amados, mira. Tenemos que entrarle a la palabra duro en estos tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que entrarle porque es que la palabra es la luz. Es la luz. Es la que nos va a despejar el camino. Mira, si yo ignoro la palabra de Dios, estoy ignorando a Dios. Entonces tenemos que entrarle duro para que Dios nos despeje el camino y podamos tener el encuentro con Él. Mire ese otro, Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces aquí estoy hablando de los pensamientos, que son otra cosa que lo pueden alcanzar a uno, los pensamientos malos. Hello. Que Dios nos libre de los malos pensamientos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los malos pensamientos, aquí la palabra lo marca como homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Pero uno puede tener pensamientos, hermano, que se convierte en algo malo, en pensamientos, ¿cómo digo esto? Que no son agradables a Dios, dígame un ejemplo de un pensamiento que no sea agradable a Dios. No tienen pensamientos ustedes ahora. Están sin pensamientos. Ese es un pensamiento pues muy alto, ¿no? Ese es un pensamiento de ir a robar ya esos son otros 20 pesos. Pero uno puede tener pensamientos donde desagrada a Dios, hermano. Sí, dígame algo así rápido. No, eso es muy grueso. No, eso está muy grueso. ¿Perdón? ¿Y qué es un mal pensamiento contra un hermano? Sí, amén. Pero también está muy grueso, hermano. Yo lo quiero tirar como más sencillito. Porque yo quiero ver a través de la palabra, son las cosas que nosotros no las vemos como malas, pero que son malas, se convierten en algo malo. Y que salen, porque todos pensamos, amén, todos pensamos. ¿Sí? Entonces, si todos pensamos, tenemos buenos pensamientos y nos pueden alcanzar malos pensamientos. Un ejemplo así sencillo que creo es. Si a ti tú vas en el carro y alguien se te atravesó y tú dices, o alguien se te pasó, que te pare la policía. Por ejemplo, algo así que le puede ocurrir a uno. Para mí eso es un pensamiento, porque está deseándole el mal a otro. Eso es desear el mal a otro. Y pues, si uno quiere el bien para uno,
no debe de desearle el mal a otro, porque lo puede alcanzar a uno ese mal. Amén. Solamente así, porque es que a veces ustedes se me quedan como sin pensamientos, ¿sí? Cuando realmente todos pensamos. Entonces, que Dios nos auxilie en nuestros pensamientos, porque la mente es así, la mente es así, la mente es así, la mente es así, la mente es así. Ella no se detiene. Todavía le puedo dar una ofrenda de palmas al Rey. Mire qué tremendo, porque yo creo que aquí voy a aclarar un poquitico lo que estaba diciendo en Génesis 50:20. Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. Estamos hablando de la protección divina, amén. Entonces, aquí hay un pensamiento de los hermanos de José, un pensamiento de hacerle el mal y por ende le hicieron el mal, ¿sí? Porque todo lo que padeció José, que yo creo que no es necesario de resumirlo porque todos sabemos todo lo que él pasó. ¿Dicen amén? Pero como el amén fue escaso, entonces cuénteme los padecimientos de José. Primero lo metieron a una cisterna donde no había agua, ¿sí? Luego lo vendieron, lo vendieron como esclavo. Y de ahí se empezó a desgranar el mal para José. Pero ¿dónde se inició el mal para José? Se inició del pensamiento de los hermanos. ¿Dónde nació el pensamiento de los hermanos? Mire que esto es bien tremendo, porque el pensamiento de los hermanos nació de envidia. Ellos sintieron envidia de él. Entonces, al sentir envidia de él, de ahí nació el mal pensamiento. Y no solamente, porque lo más peligroso de los pensamientos es que bajan al corazón, y cuando bajan al corazón, entonces se realizan. Cuando uno tiene un mal pensamiento, de inmediato debe de ponerlo, de inmediato, no darle tregua, no dar tiempo. Mal pensamiento, reprendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ese pensamiento. Porque en un instante ese mal pensamiento se convierte en una realidad en tu vida. El que roba, primero le viene el pensamiento. Entra a un almacén y ve algo que le gustó, pequeño. ¿Cuál es el pensamiento? Nadie me está viendo. Nadie me está viendo. Sí, solamente entonces nadie lo está viendo. Entonces ahí sube el pensamiento. Yo me podría llevar eso porque nadie me está viendo. Pero de ahí hay una fracción de segundo para que coja las cosas y se las eche al bolsillo. ¿Sí? Nadie lo vio, supuestamente, y se las lleva. Entonces, un pensamiento lo llevó a tener una acción. Un pensamiento lo llevó ¿a qué? A que el pecado lo alcanzara. Entonces, por eso nosotros tenemos que, cuando viene el pensamiento, hay que ponerle un alto de inmediato. Amén. Así que cuando piense cosas malas de mí, póngale un alto de inmediato, hermano. Ya le reprendo en el nombre de Jesús este pensamiento. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque estoy hablando de este ejemplo. Ellos tuvieron un mal pensamiento, pero de inmediato lo llevaron a cabo. Y pues es bonito porque cuando nos damos cuenta al final, esas son las palabras de José, cuando dice: vosotros pensáis hacerme mal. Era el deseo del corazón de ellos hacerle mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Recuerde que leíamos al principio que cuando Dios llama a alguien con un propósito, lo guarda y lo protege. Amén. Y estuvo preso, fue esclavo, estuvo preso, pero sin embargo, en todo ese tiempo, la mano de Dios no lo abandonó. La mano de Dios estuvo con él, guardándolo, protegiéndolo y evidenciándose la obra de Dios en él. O sea, no porque estaba en la cárcel, hermano, se convirtió en el más tatuado de la cárcel. No, no. Estaba en la cárcel,
estaba en la cárcel. Pero sin embargo, en la cárcel evidenció quién estaba con él. ¿Quién era el que estaba con él? Esto es precioso cuando uno lo entiende, porque yo lo que veo en José es el proceso, y que en todo el proceso la mano de Dios siempre, la protección de Dios siempre estuvo con él hasta cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito? Conservar la vida de muchos, y dentro de ellos estaban los de su casa. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor y le dan una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús? Entonces, el Señor nos dice a nosotros, hermano, constantemente que no temamos. Que no temamos, que Él está con nosotros. Constantemente. Y nosotros tenemos que tomar esa palabra. Y quizás me voy a apoyar en este pasaje bíblico para decirles de que tomemos esa palabra de parte de Dios. Porque yo lo que estoy seguro es que todos fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados. Y como tenemos ese llamamiento de Dios, entonces estamos guardados en la mano de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mira, hermano, te puede llegar el mal que sea. Te puedes llegar a alcanzar el mal que sea. Pero ese mal no te va a vencer. Porque el vencedor de los males está con nosotros. Y eso es la bendición que nosotros tenemos. Así que démosle una ofrenda de palmas fuertes al Rey en el nombre de Jesús. Termino con este que es otro de los males peligrosos. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esto es tremendo, lo que es el amor al dinero. Y es muy difícil, hermano, cuando nosotros hablamos del amor al dinero, es muy difícil tratar de exponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque de una forma u otra es un bien que todos necesitamos. Lo del dinero es un bien que todos necesitamos. Nosotros sabemos de que el dinero es un recurso. O sea, es un recurso, no es el final, no es el fin pero es un recurso que nosotros necesitamos para poder, digamos, suplirnos y permanecer acá. Pero el otro asunto es el amor al dinero. La Biblia dice claramente, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí hay una definición, nos tenemos que definir a quién queremos servir, si a Dios o a las riquezas. Es bien importante que analicemos eso. ¿Por qué? Yo lo voy a llevar así porque ya voy a terminar acá, el tiempo ya se me terminó. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, yo creo que es bueno que entendamos esto, que nuestra vida no consiste en los bienes. Tu vida no consiste en los bienes. Nuestra vida consiste en Cristo Jesús. En Él consiste nuestra vida, no en nuestros bienes. Porque a veces, hermano, y Dios nos auxilie, porque yo creo que, yo le llamaría un mal de nosotros, la humanidad, que nos preocupamos mucho por las cosas materiales, mucho. Yo sé de que usted es cristiano, que yo soy cristiano, pero yo conozco, al conocer mis pensamientos como hombre, como humano, puedo discernir de que nosotros los hombres nos afanamos mucho por las cosas terrenales, cuando nosotros deberíamos de buscar primeramente que todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, que es lo que dice la palabra. Y eso es una cuestión de confianza, es una cuestión de creer en Dios, de que si Él dijo que no nos iba a desamparar, no nos va a desamparar, no nos va a desamparar. Entonces no podemos amar a Dios, a dos señores a la vez. Bueno, voy a terminar ahí porque pues como siempre creo que estoy como en el 5 o 6 diapositiva, y todavía me quedan como 15, y yo sé que usted no me va a resistir el resto de la noche. Entonces lo mejor que podemos hacer es cerrar el mensaje con este pensamiento. Como a José, Dios lo llamó
y le mostró desde el principio, porque le mostró a través de los sueños, le mostró los tiempos en que él iba a ser exaltado. Nadie le creyó porque su padre lo reprendió, aunque lo guardaba en su corazón, pero lo reprendió. Sus hermanos se burlaban, pensaron mal de él, actuaron mal contra él. Mas sin embargo, José siguió un proceso, pero el proceso que José siguió era el proceso que Dios había indicado para él. Porque en cada una de las pruebas, vuelvo a la carga, estaba presente el Señor. Porque dice la palabra que el Señor ponía gracia en él, ponía gracia en él. Y de aquello que se dice que cuando José estuvo en la cárcel, hasta los presos se le multiplicaron, porque el Señor había puesto gracia en él, ¿sí? Entonces el Señor puso gracia en él, en las tentaciones que le vino con la mujer con la Potifasa. No sé si se llamará Potifasa, pero bueno, la superó porque el Señor estaba con él. Entonces todo lo que le pasó, el Señor estaba con él. Todo lo que nos pase a nosotros, nos pueda pasar, el Señor está con nosotros. Y Él nos va a cuidar hasta el final, hermanos. Y Él nos va a cuidar de las obras del mal. ¿Para qué? Para que, como el apóstol Pablo lo dijo, nosotros podamos terminar la carrera y la podamos terminar con fe. Amén. Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Y mis hermanos de la alabanza suben y me ayudan a ministrar esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito el nombre del Señor. Yo le suplico que te pongas sobre tus pies en el nombre de Jesús. Hoy no he tomado mi té. Bendito el nombre de Dios. Bendito su nombre. Para nosotros hay esperanza, hermano. Para nosotros hay esperanza. El mundo tiene esperanza, pero tiene esperanza en el hombre.